Sean todos bienvenidos. Nuevamente es un placer poder estar con ustedes a través de este medio, de esta plataforma, con el objetivo de poder compartir la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión nos estará ocupando la carta o la epístola que se le titula a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Esa es la carta que estaremos estudiando, esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien. Como Instituto Bíblico en San Ignacio, es un placer poder colaborar con este conocimiento, con esta instrucción respecto a esta carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que la encontramos dentro del Nuevo Testamento, considerada una de las cartas con mayor conocimiento o mayor contenido judío o un contenido que tiene que ver bastante con las prácticas que ejercía el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Así que si Dios nos permite, Dios mediante, pues estaremos hablando un poquito acerca de esta carta, la carta a los Hebreos. Así que sean todos bienvenidos y esperamos en Dios que sea de bendición y sea de, de mucho conocimiento y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Bien, empezamos con la carta a los Hebreos. Como ustedes pueden ver, pues esto viene siendo un panorama de lo que va a tratar la carta a los Hebreos. Probablemente ustedes o cada uno de ustedes tengan cierto conocimiento respecto a la carta a los Hebreos. Normalmente, pues hay pasajes que los memorizamos, ¿verdad? Como pasajes muy conocidos como Hebreos 10:25, como Hebreos 1:1, como Hebreos 11. Son de los pasajes muy conocidos por cada uno de nosotros. Pero dentro de la carta a los Hebreos estamos o vamos a estar viendo ciertos aspectos que tienen que ver con las fiestas o un tanto con la adoración que ejercía el pueblo de Israel. En este caso, pues se habla acerca de los sacerdotes, se habla acerca de los sacrificios, se habla acerca del tabernáculo. Todo esto era un sistema que estaba constituido, que, bueno, estaba la mesa de los panes, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, estaba la fuente de bronce, que mientras vayamos desarrollando esta carta, pues vamos a estar viendo algunos detalles referente a ello. Así que vamos a considerar algunos aspectos. Es una carta tradicionalmente y comúnmente se le ha atribuido al apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque hay ciertos pensamientos o hay una división de pensamientos en cuanto a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Entonces, de esta manera, pues esta está haciendo o estamos partiendo con la clase número uno, ¿verdad? Esta es la clase número uno de la carta a los Hebreos. Como introducción, tenemos que es llamado el libro misterioso de la Biblia porque no se sabe quién fue realmente el escritor, ni el lugar donde se escribió, ni a qué lugar se envió o a qué destinatarios se envió la carta. Así que Hebreos, ese es el libro llamado por mucho el libro misterioso de la Biblia. ¿Por qué? Porque contiene estos misterios respecto a quién escribe la carta a los hebreos, quién es el escritor, quién fue, quién escribió esta carta. Tampoco conocemos desde dónde se escribe. El lugar donde la persona que escribe se encontraba no lo especifica, no nos dice la carta. Tampoco se nos dice a qué lugar iba o a qué congregación o a qué provincia o a qué ciudad iba a enviar esta carta, pues son algunos misterios que contiene esta carta a los hebreos. Podemos y vamos a estar viendo, considerando algunas ideas como posiblemente o probablemente sea tal personaje el escritor, probablemente se escribe de tal parte, probablemente se envía a tal parte, pero
como decimos, a ciencia cierta o seguros, pues no, no estamos. Iniciamos esta parte de Hebreos con un poquito de introducción en cuanto al pensamiento central o por decirlo así, en cuanto a a los pensamientos que circulaban en el primer siglo y en muchos de los seguidores de Cristo y otros practicantes, digamos, del cristianismo. Hay cuatro formas de ver este aspecto que tiene que ver con la religión, con este sistema que tiene que ver con el acercarse a Dios y el practicar lo que Jesús enseñó. Uno de las cuatro formas de ver es la unión íntima con Cristo. Esto era algo que el apóstol Pablo siempre describía. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, va a percibir en los escritos de Pablo que él siempre va a estar enfatizando, y esto era un pensamiento que se encuentra no solamente en las cartas del Nuevo Testamento, sino hay ciertos indicios de este pensamiento en la carta a los Hebreos, pero era una forma de ver la religión, o era una forma de, por decirlo así, de ver el cristianismo como una unión íntima con Cristo. O sea, cuando Pablo escribe, va a escribir eso, la importancia de una unión íntima con Cristo, estar en Cristo y Cristo en nosotros. Eso habla de una íntima comunión. Vivir en Cristo, y como dijo el apóstol Pablo, morir es ganancia. Es una unión, una relación íntima y estrecha, y diríamos un tanto recíproca. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. Para Pablo, ese era el pensamiento principal, o era algo que él siempre iba a recalcar a sus lectores, una unión íntima con Cristo. Cuando leemos las cartas de Santiago y Pedro, el enfoque o la forma de ver este aspecto era diferente, y ellos se basaban más en un estilo de vida. Es decir, en dar reglas, en dar mandamientos que ayudaran a forjar un mejor estilo de vida, que ayudara, digamos, consejos prácticos, recomendaciones, sugerencias que nos ayudaran a marcar la diferencia en este mundo pecaminoso. Tenía que ver más con un aspecto de conducta, un estilo de vida, una forma de comportamiento, una forma en la cual nos ayudara a marcar una diferencia entre el mundo que nos rodea. Para ellos era un estilo de vida. Cuando usted va a Juan, el enfoque de él es ah, investigación y pruebas. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, se nos dice que eran necesarias para creer los milagros, y muchas de las cosas que Jesús hizo se escribieron porque eran necesarias para, para forjar fe, o para fomentar la fe en la audiencia, en los lectores y en aquellos que iban a estar escuchando. Entonces, para Juan, la investigación y pruebas son necesarios para poder creer, probar la divinidad de Cristo. Era digamos, el propósito, ¿verdad? En los milagros de Jesús. Entonces, Juan, la perspectiva de él, pues, es investigar y presentar pruebas, porque él considera que eso es necesario para creer, ¿verdad? Y de esa manera, pues, en Juan se prueba lo que era la divinidad de Cristo, partiendo desde el capítulo 1, verso 1. Y para Hebreos, para el escritor de los Hebreos, eh, tenía que ver con un acercamiento a Dios. Tenía que ver con un acercamiento a Dios. Esa es la cuarta forma de ver el cristianismo, o de ver la religión, o de ver la fe. Era acercarse a Dios. O sea, Hebreos va a recalcar que el hombre puede acercarse a Dios. Y aquí tenemos las cuatro formas de ver el cristianismo: una unión íntima con Cristo, un estilo de vida, investigación y pruebas, y un acercamiento a Dios.
Pasamos a otro aspecto muy importante y este aspecto tiene que ver con la autoría de la carta a los hebreos. ¿Quién escribe la carta? Por muchos años y tradicionalmente y comúnmente lo hemos leído, lo hemos escuchado, nos lo han enseñado, nos lo han comentado. Un buen porcentaje de instructores, de maestros, de predicadores, de evangelistas nos van a decir que es Pablo, ¿verdad? Algunos aseguran, ¿verdad? Que es Pablo quien escribe. Otros dan el beneficio de la duda, ¿verdad? Pudo haber sido él, pudo que no, pero la tendencia siempre, siempre va a seguir hacia Pablo. Y esa es la parte que estaremos tratando. ¿Quién escribe la carta? Como podemos ver, hablando de la escritura, el autor todos sabemos que es de inspiración divina, que es Dios quien estaba, que era era el autor, ¿verdad? Era el Espíritu Santo quien guiaba. En otras palabras, pues es su autoría, pues procede de Dios. En la escritura, pues sí, Dios se utilizó ciertos hombres y eso es lo que tratamos de descifrar, quién utilizó el papel o el papiro, la pluma para poder escribir. Algunos nombres que se han sugerido son los siguientes. Tenemos al apóstol Pablo, tenemos al médico Lucas, tenemos a Apolos, tenemos a Bernabé y tenemos una lista conocidos como, entre otros, que pueden formar parte de este grupo de la autoría. Y entra Pedro, entra Judas, Esteban, Felipe, Priscila y Aquila, Epafras, María y Clemente de Roma. Estos son algunos de los posibles escritores de la carta a los hebreos. Claro, cada uno tiene su punto a favor, pero también tiene su punto en contra o su punto que merece darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, o sea, todos tienen su pro, pero también todos tienen su contra. Entonces, aquí tenemos acerca de la interrogante, ¿quién escribe esta carta? Bueno, Orígenes, aproximadamente entre el año 185 al 194, él creía que Pablo era el escritor de la carta. Eh, Bernabé, bueno, probablemente pudo haber sido también Bernabé. Otro de los nombres, Apolos. Apolos, se dice de que pudo haber sido Apolos y es un nombre que suena muy, muy fuerte en cuanto a la escritura de Hebreos, porque Apolos era de Alejandría y Alejandría en ese tiempo era el centro de la cultura griega. Había una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca muy interesante en esa ciudad. Los filósofos, ¿verdad? Los filósofos griegos, o sea, estaban, diríamos, en ese sentido dotados de ese conocimiento, de esa filosofía, ¿verdad? De esa filosofía. También dice que Apolos no solamente era de Alejandría, sino que este hombre dice que era poderoso en las escrituras, es decir, tenía un conocimiento muy alto en cuanto a la ley de Dios y muy probable del Antiguo Testamento. Otros sugieren como Pedro. Si leemos y comparamos sus escritos con Hebreos, existe mucha similitud en ciertos términos. Otra vez, como mencionaba, todos los escritores van a tener algo a favor, que van a apoyar, que ellos son el escritor, pero también hay ciertas áreas donde también se da el beneficio de la duda entre que puede y no puede ser, ¿verdad? Entonces, los primeros son Pablo, Bernabé, Apolos y Pedro, los nombres que figuran. De hecho, desde muy temprano, los escritores muy tempranos, siglo II, algunos ya creían y daban por sentado con toda seguridad de que esa carta la había escrito el apóstol Pablo. Para Martín Lutero, Apolos era la persona más calificada para escribir Hebreos. Lutero señaló que Alejandría era un centro educativo
donde Apolos aprendió a expresarse, donde Apolos aprendió a expresarse con maestría en el idioma griego. Entonces, si tuviésemos o hubiésemos preguntado a Martín Lutero, él con toda seguridad nos hubiese dicho que la persona más calificada para escribir Hebreos, bueno, era Apolos, ¿verdad? Y él pone en base a su análisis, a su conocimiento, él pone sus argumentos porque él cree que es Apolos. Eh, Él basa su hipótesis en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Por ese entonces, un judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre instruido con un conocimiento exhaustivo de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor. Entonces, su hipótesis está basada en esta porción bíblica. Que tiene mérito, bueno, sí tiene méritos, porque Apolos era un hombre muy conocedor y era un hombre muy instruido y tenía fervor a la hora de expresarse. Eh, si preguntamos a Clemente de Alejandría, aproximadamente vivió allá por el año 200 después de Cristo, él omite el nombre Apolos. O sea, aquí vamos a ver lo contrario. O sea, Martín Lutero sí dice es Apolos, pero Clemente de Alejandría dice que no es Apolos. En lugar de ello, Clemente le atribuye el libro a Pablo. Desde la primera publicación en inglés de la versión bueno, se le conoce como la King James o el Rey Jacobo, en 1611, que salió, hasta el día de hoy, muchas personas han tomado literalmente el título, la epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. Pero en el margen de algunas Biblias de esta misma versión se dice al lector paternidad literaria incierta, comúnmente atribuida a Pablo. Y aquí pues eh, eh, dan como... ah, el beneficio de la duda en cuanto al siguiente texto, capítulo 2 verso 3 de Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, algunos pues tienen este texto y dan el beneficio a la duda de que de que Pablo no pudo haber escrito esta carta, ¿verdad? Porque bueno, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Y Pablo dice, lo que yo aprendí, lo aprendí del Señor, ¿verdad? Entonces, está el texto ahí, ¿verdad? Para los que analizan y dicen, no, Pablo, según el texto, por lo que dice Hebreos 2:3, Pablo no la escribió. Clemente de Alejandría dice sí, lo escribió Pablo y se ha mantenido esa opinión o esa idea desde el año 1611 hasta el día de hoy, y muchos de nosotros pues así lo hemos creído, así nos lo han enseñado, así lo hemos leído, y bueno, quizás en base a todo esto digamos, bueno, sí le escribió Pablo, ¿verdad? Pero bueno, algunos dicen sí, otros dicen no. Para Tertuliano, dice, no fue Pablo, tampoco fue Apolos, sino que fue Bernabé. O sea, él dice, el único altamente calificado para escribir Hebreos, dice, es Bernabé. Esto sucede por el año 225 después de Cristo. Hizo esto a la luz de las credenciales que a Bernabé se le otorgan en Hechos 4:36 al 37, donde dice José, un levita de Chipre, a quienes los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, vendió un terreno que poseía y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. Por ser levita, Bernabé estaba totalmente familiarizado con el sacerdocio levita. Entonces, si nosotros analizamos, o sea, todos pueden tener la capacidad de ser ellos los escritores. O sea, como puede ser Apolos, puede ser Pablo, puede ser Bernabé. Apolos, bueno, era un judío, ¿verdad? De Alejandría, muy instruido, muy preparado, con gran conocimiento, se expresaba muy bien. Si hablamos de Pablo, perdón, ya, bueno, ya sabemos quién era Pablo.
tiene credenciales, sí, también tiene credenciales. Y si hablamos de Bernabé, pues era un levita y bueno, o sea, también posee cierto aspecto a considerar de que también él pudo haber sido el escritor. Y otros, ¿verdad? Otros sugieren a Priscila y Aquila, pero debaten lo que es Hebreos 11:22 por el sufijo masculino que aparece, ¿verdad? Hebreos 11:22, rápidamente lo leemos. Algunos pues lo dudan por esta parte, ¿verdad? Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, pues, si dan el beneficio de la duda respecto a esto, ¿verdad? Por los sufijos, aunque me parece que no es el texto. Ah, Me parece que no es el texto que quería compartir con ustedes. Dice... Bueno, sí, pero me parece que no es el texto, pero hay un sufijo masculino que aparece, por lo cual ellos, los críticos debaten y dicen no puede ser Aquila y tampoco puede ser Priscila, ¿verdad? Entonces, es parte de, digamos, la variedad de pensamientos e ideas que hay referente al escritor. Bien, tenemos, bueno, quién la escribió. No sabemos, ¿verdad? Quién la escribió. Es lo que nosotros podemos leer nada más de quién creía que Pablo, quién creía que Apolo, quién creía que Bernabé. Hay ciertos conceptos de la cultura griega. Los griegos pensaban que en Hebreos había un contraste entre lo real y lo irreal, o sea, algo que es y algo que no es, entre lo visible y lo invisible, lo que miramos y lo que no podemos ver. También podemos ver lo temporal y lo eterno, ¿verdad? Lo temporal y lo eterno, lo que es temporal, lo que es pasajero y lo que perdura, lo que es para siempre. Los griegos creían que en algún lugar existía un mundo perfecto. Ese era el pensamiento de ellos, ¿verdad? Que en algún lugar eh, existía, ¿verdad? Un lugar o un mundo perfecto. El mundo era una copia imperfecta de algo perfecto, es decir, hay un lugar perfecto, hay un ser perfecto y esa es la copia y nosotros somos la copia imperfecta de lo que es perfecto. Es decir, Dios está en un lugar perfecto y es inalcanzable para el hombre como un ser imperfecto. Es decir, Dios es perfecto, está en algún lugar, pero no lo podemos, o sea, no podemos acercarnos ni llegar a Él porque nosotros somos imperfectos. Es decir, si Dios es bueno, nosotros no podemos llegar a Él porque somos malos. Si Dios es perfecto, o sea, Él es inalcanzable para nosotros porque nosotros somos imperfectos. Ese era el pensamiento de la cultura griega. Para los hebreos, ellos siempre tenían lo que es las prácticas y dentro de la cultura hebrea, para ellos tenían miedo a acercarse a Dios. Para ellos acercarse o hablar de acercarse a Dios era un asunto o un tema de miedo. Porque, bueno, Éxodo 33:20, donde expresa, no me verá hombre y vivirá, donde Dios expresa o sea, nadie lo puede ver y que al final, como decimos, termine contando el cuento, ¿no? O sea, no me verá hombre y vivirá. Y eso era un aspecto que ellos consideraban como miedo cuando ellos pensaban acercarse a Dios. El día de la expiación era parte del conocimiento de la cultura hebrea. Un sumo sacerdote una vez al año, eso era la mentalidad de ellos. O sea, no podemos acercarnos a Dios
porque hay un día y ese es el día de la expiación. No somos nosotros, sino hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros. No se hace todos los días, no se hace constantemente, sino que se hace una vez al año. Y entonces Hebreos va a presentar que en Cristo nosotros nos podemos acercar a Dios. Usted se puede acercar a Dios y todo ser humano se puede acercar a Dios. Pero dentro de la cultura o del pensamiento cultural hebreo, era ese el pensamiento. Dios hizo pacto con el hombre, el pecado separa, el pecado causa separación, dice el profeta Isaías, es una pared, ¿verdad? El pecado hace división entre el hombre y Dios. Pero bueno, Dios hace un pacto con el hombre porque el hombre se había separado a causa del pecado. Y este era un contacto de miedo. El que no cumplía moría. Ellos sabían perfectamente, ellos no habían tomado en broma las palabras de Dios y ellos sabían perfectamente que el que no cumplía el pacto eh, moría. Entonces, en la mentalidad de ellos, en el pensamiento cultural hebreo, era un Dios de miedo. El hablar, acercarse de Dios era acercarse a un Dios de miedo, o sea, un Dios que transmitía y brotaba de ese ser nada más que miedo por los pactos y los acuerdos que él había hecho, o en este caso que iba a demandar de el pueblo. Se necesitaban sacerdotes, eso era algo que ellos conocían perfectamente. O sea, ellos dicen, nosotros no podemos acercarnos a Dios porque necesitamos sacerdotes sí, sí o sí. Era lo que eran los que llevaban las ofrendas. O sea, el sacerdote era el que presentaba las ofrendas, los sacrificios, que rociaba la sangre, y esto hablaban de conectar al hombre con Dios. O sea, es necesario un sacerdote para que el hombre pueda conectar con Dios. Si el sacerdote no está, el hombre no puede conectar con Dios, porque el sacerdote es el que lleva la ofrenda, el que presenta el sacrificio, el que rocea la sangre, y eso y él es el intermediario entre el hombre y Dios, y él es el que ayuda a conectar al hombre con Dios. Entonces ellos pensaban en el pensamiento de cultura hebrea, decían, o sea, no lo podemos hacer porque se necesita un sacerdote. Eh, lo cual sabemos que Hebreos va a presentar algo diferente, ¿verdad? Y en los primeros capítulos vamos a ver lo que tiene que ver con la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre Melquisedec, sobre etcétera, etcétera. O sea, hablamos en los primeros capítulos de la superioridad de Cristo. Se necesitaban profetas. Por la distancia que existía Dios y el hombre, ellos creían mensajes a través de ángeles, visiones, sueños, etcétera. Entonces, era parte del conocimiento cultural que ellos tenían. O sea, dice, necesitamos los profetas porque, o sea, Dios está muy lejos y para que Él pueda comunicarse con nosotros necesitamos mensajes a través de ángeles, necesitan visiones, sueños, entonces necesitamos a los profetas. Y es lo que va a presentar Hebreos en el capítulo 1 verso 1 donde dice, ahora no necesitamos nada de eso, porque ahora el único que necesitamos es a Cristo. Entonces, Él va a presentar algo bien diferente al concepto que ellos tenían. No con esto quiere decir que ellos estaban en pecado, que ellos estaban mal, que iban camino para el infierno. No, simplemente eran conceptos que ellos tenían y que de esa manera se les impedía poder acercarse a Dios. No sé qué pensamientos, qué conceptos, qué ideas, qué filosofía, qué prácticas o tengamos en nuestra mente y nuestro corazón que nos impidan poder acercarnos a Dios. Pero Hebreos nos va a presentar algo muy distinto, algo muy diferente, y nos va a hacer comprender de que no necesitamos un día específico para la expiación, que Dios no es un Dios de miedo, no hay que tenerle miedo, que Dios no, que hoy no necesitamos sacerdotes, que no necesitamos a los profetas, sino al único que necesitamos es a Cristo, porque Él es el que nos acerca a Dios, Él es el mediador entre los hombres y Dios, Él es el sacerdote que se presentó a sí mismo por nosotros. No necesitamos profetas porque hoy
Dios nos habla a través de su Hijo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos hablar respecto a la cultura hebrea. Los destinatarios de esta carta es, por decir, ¿a quién se dirige? ¿A quién va dirigida la carta? Como podemos considerar, hay ocasiones en las que el apóstol Pablo dice la carta a los romanos o la carta a los efesios o la carta a colosenses o a los filipenses o a los gálatas. Entonces, llevaban un destinatario. Por eso esta entra en una de las cartas, ¿verdad? Algunos la consideran cartas generales, ¿verdad? Porque no hay un destinatario específico. Y hay tres posibles lugares eh, que probablemente fue enviada la carta. O sea, la carta no nos dice fue enviada a tal congregación, a tal ciudad o a tal provincia, no. Pero hay más o menos tres lugares a considerar. Tenemos el lugar de Roma, Jerusalén y Alejandría. Estos pueden ser tres posibles lugares donde se escribe, donde se envía la carta. Puede haber sido a Roma, puede haber sido a Jerusalén o pudo haber sido también a Alejandría. Pero otra vez, ¿verdad? Otra vez no, ah, la carta no nos dice exactamente. No se conoce el lugar exacto, pero la carta contiene mucha influencia alejandrina y de ser un pensador llamado Filón, discípulo lejano de Platón. Entonces, otra vez volvemos al punto de, como del autor, ¿verdad? En cuanto al escritor y en cuanto al destinatario. O sea, todos los aspectos a considerar tienen su pro, pero también tiene su contra, ¿verdad? Como hay mucha influencia o mucho apoyo en que, bueno, fue para Alejandría, ¿verdad? Porque tiene influencia de un pensador llamado Filón y de un discípulo lejano bueno, este era un discípulo lejano de Platón, ¿verdad? Entonces, la carta aparentemente pues contiene ciertos ingredientes, ¿verdad? Que nos llevarían a pensar, bueno, se iba dirigida a Alejandría. Tal vez fue escrita a la iglesia de Italia. De hecho, en el capítulo 13 verso 24 se menciona los de Italia, ¿verdad? Posiblemente escribió desde Italia también, ¿verdad? Posiblemente eran italianos que vivían en otro lado para la iglesia en Italia. O sea, no sabemos exactamente cuando aparece los de Italia. Bueno, o escribe desde Italia, o escribe para los de Italia, o escribe a italianos que vivían en otro lado, ¿verdad? De o en otro lugar de Italia, ¿verdad? Entonces, posiblemente eran italianos que vivían en otro lado para la iglesia en Italia, no sabemos. Orígenes en el tercer siglo resumió realmente la situación. O sea, Orígenes, como decir, bueno, investigó, indagó, pero como decimos, eh, tocó fondo, por decirlo así, y bueno, tanta información y tanta variedad, dice. Entonces él concluyó lo siguiente, dice, pero ¿quién escribió la epístola? En verdad, solamente Dios sabe. Y creo que nosotros pues nos quedamos con lo mismo, ¿verdad? Nos quedamos con lo mismo. Tenemos la información, usted puede analizar, puede seguir investigando, puede seguir preguntando. A lo mejor va a recolectar mucho apoyo a Pablo, mucho apoyo a Apolos, mucho apoyo a Bernabé, a Pedro. Igual, pero otra vez, como dijo Orígenes, en realidad o en verdad quien eh, sabe quién a ciencia cierta escribió la carta, dice pues es Dios, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos quién la escribió, lo único que sí sabemos es que Dios sí sabe quién escribió esta carta, pero independientemente haya sido Pablo, haya sido Apolos, haya sido Bernabé, el contenido riquísimo que nos presenta esta carta nos ayuda, nos motiva, nos conforta para poder continuar hacia adelante en nuestra vida espiritual. Así que tenemos estos aspectos a considerar acerca de la autoría, ¿verdad? ¿Quién escribió la carta? Hay muchos nombres
que figuran dentro de ellos. Otra vez, cada uno tiene su punto a favor, pero también hay ciertos puntos que son dignos de considerar, ¿verdad? Que se les da el beneficio de la duda. Los destinatarios, ¿verdad? Pudo haber sido a Roma, los de Italia, pudo haber sido los de Alejandría, pudo haber sido a los de Jerusalén. Pero otra vez, como dijo Orígenes, el único que sabe quién escribió esta carta, pues es Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos en Dios sea de mucha bendición este conocimiento y que Dios nos ayude para seguir aprendiendo y seguir estudiando esta carta para que no solamente podamos crecer en el conocimiento nosotros de manera personal, individual, sino también de manera colectiva. Podamos enseñar a otros acerca de la voluntad de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, será hasta la próxima clase. Bendiciones para todos.